cuando voy a la Escritura me doy cuenta que el amor a Dios no me pone límites, es el temor a Dios lo que me pone límites. El temor a Dios es el que me guarda del mal y me aleja del pecado y mucho más. Entonces, como que esto nos puede dar un poquito de claridad en el tiempo que estamos viviendo. Cuando solo conocemos o solo hemos experimentado el amor de Dios, podemos llegar a caer en un libertinaje y llegamos a abusar de su amor y de la gracia de Dios. Si solamente hemos conocido o hemos experimentado su grande amor. Y yo me doy cuenta que cuando solamente experimentamos el amor de Dios, nos volvemos como niños malcriados con Dios y con la gente. Así nos volvemos, porque sabemos que Dios me ama y Dios me ama, y es una de las verdades más maravillosas que existen. Pero nos falta la otra parte, ¿verdad? Y hay personas que han llegado a conocer a Dios, pero solamente han experimentado, o en mayor escala han experimentado el temor de Dios. Y cuando alguien solamente experimenta el temor de Dios, generalmente está muy permeado por las experiencias del pasado, de la religiosidad o de lo que vivimos. Y esas personas, cuando vienen al conocimiento de Dios, se vuelven muy legalistas, religiosas, asfixian a todo el mundo, se vuelven cristianos gruñones, porque sí existen. Y yo creo que necesitamos tanto el amor de Dios como el temor de Dios, ese sano equilibrio. Y quiero llevarles a un versículo que nos habla, encierra mucho de esto. En la parte B de este versículo habla del poder y de la majestad del Señor. Dice, es un profeta menor, Nahum 1:3, que dice: el Señor es tardo para la ira y grande en poder. ¿Sí? Y yo creo que la mayoría lo hemos experimentado. El Señor se tarda para enojarse, ¿verdad? Y es grande en poder. O sea, en Dios todo es grande, todo es grande. Pero el que el Señor se tarde en enojarse no significa, como dice ahí, que no tendrá por inocente al culpable. A veces nos olvida eso, ¿sí? Si alguien está mal, pues está mal. El amor de Dios no quita eso. Tenemos que cuidar. Hay un balance. Y la segunda parte de este versículo dice que Dios o el Señor, para que veamos qué poderoso es, marcha en la tempestad. Nosotros en la tempestad corremos, huimos, nos escondemos. No, el Señor marcha. Es como su ambiente. A mí me da lo mismo, ¿no? O sea, el poderío de Dios. Dice, el Señor marcha en la tempestad y el torbellino, o sea, no le hace nada. Y las nubes son el polvo de sus pies. Vean nomás la grandeza de Dios. Esa es la grandeza de Dios, ese es el poder de Dios. Pero aunque el Señor tiene este poder y se tarda en enojarse, no tendrá por inocente al que es culpable. Este versículo a mí me aclara mucho. Y algo que yo en mi meditación de esta palabrita que el Señor me hablaba, me vino y el Señor me enseñó y quiero compartirle, es que el temor al Señor es una decisión. ¿Sí? No se nace con esto. El temor al Señor es una decisión. Nosotros elegimos. Ahora, tal vez tú y yo hemos tenido algunas experiencias al ver o sentir el poder de Dios. Cuando una persona experimenta el poder de Dios, le llega temor. Quien estuvo en la mañana, le recomiendo las conferencias de mi esposo, él hablaba de Pedro cuando tiene aquella pesca tan milagrosa y que el Señor le llena las barcas. Dice que el temor se apoderó de él y de los que estaban con él. Empezaron a tener temor, ¿sí? Por el poder de Dios, de wow, este Dios poderoso que puede hacer esto. Y uno es confrontado con la pequeñez que es uno y con las regadotas que hace uno, y entonces le entra uno miedito. Entonces,
Tal vez hemos experimentado eso, milagros poderosos de Dios y nos entra medio temorcillo, ¿verdad? Los discípulos en la barca, cuando ven el poder de Dios manifiesto, ahí en el Evangelio de Marcos 4, versículo 40 y 41, el Señor les dijo: ¿por qué están así, amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor, fíjense nomás, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando uno es confrontado con el gran poder de Dios, le entra a uno temor, ¿sí? Pero le voy a dar el versículo donde nos habla de que es una decisión que tú puedes elegir. El libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 29, dice así: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. O sea, tú tomaste la decisión, ahí está diciendo el Señor, de no elegir, de no escoger el temor del Señor. Ay, es que yo no quiero tener temor. No, es que quiero que se te aclare un poquito el panorama de qué significa tener el temor de Dios, ¿sí? Todos vamos a querer al final tener este temor, ¿sí? Yo creo que cada día se presenta la oportunidad para escoger y decidir por el temor de Dios. Ahora, cuando tú dices, bueno, voy a ver si funciona, voy a decidir elegir el temor de Dios. Señor, quiero elegir. Ok, cuando tú decides y eliges el tener el temor del Señor, vas a necesitar otra cosita adicional. Tienes que aprender a perseverar en ese temor, porque si no, se te esfuma, se te diluye. Y tú dices, bueno, es que en un tiempo yo tenía temor de Dios, y ahorita yo le voy a contar mi experiencia. Pero al pasar el tiempo, si yo no trabajo y decido constantemente en tener este temor de Dios, se me diluye. Debemos de perseverar en él. Dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos 17 y 18, dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Yo creo que esto nos ha llegado a todos, que tenemos ojos para ver, que vemos personas que hacen lo incorrecto y aparentemente no les llega la consecuencia y les va re bien. Tú dices, ¿cómo es eso? Pues dice la Escritura: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera. ¿En qué? En el temor del Señor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No te detengas de hacer lo correcto, aunque no estés viendo por el momento los resultados a tu favor, y si los veas en otros cuando no están haciendo nada correcto para que les venga lo bueno. ¿Les ha pasado eso? ¿Han visto eso? El salmista dijo: por poco me resbalo. Al ver cómo aquellos están quitados de la pena, no tienen sufrimientos y les va re bien. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que hasta que él entró en el santuario de Dios y comprendió el fin de ellos, comprendió que sí hay un fin para todo, ¿no? Y esto es lo que nos va a ayudar. Dice la Escritura: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Si tú perseveras en el temor del Señor todo el tiempo, tu esperanza no será cortada. Eso dice que vas a tener resultados, y resultados buenísimos en el nombre del Señor, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Cuando tú sabes que todo llegará un día a su fin y que también tú tendrás tu deseo, o sea, el deseo correcto en Dios, no teniendo nada que lamentar, eso nos va a ayudar a perseverar y a continuar en el temor del Señor. Así que número 1, tienes que elegir el temor del Señor. Número 2, tienes que perseverar en el temor del Señor todo el tiempo. ¿Ya se aprendió hasta aquí? ¿Sí? Ok. La persona que tiene el temor a Dios en su corazón, le voy a dar una de las evidencias y algo que le va a ayudar. Sabe que Dios está viéndole todo el tiempo. ¿Sí? Yo sé que pues Dios está en todo lugar y no. O sea, estar consciente de que Dios me está viendo todo el tiempo. Y yo digo, bueno, a mí me provoca seguridad el saber que Él me está viendo todo el tiempo, porque si algo anda mal, pues me corrige. Pero la persona que está haciendo lo incorrecto,
pues le provoca incomodidad y prefiere no pensar en eso. ¿Sí? O sea, Dios no ve, se va el temor de Dios. Pero si tú eliges tener el temor de Dios, tienes que estar consciente que Dios te está viendo todo el tiempo. Esa es una de las evidencias, ¿sí? Que Dios está ahí. Yo crecí con esto y me ayudó a después a encontrarme con el amor de Dios. ¿Sí? Cuando hay personas que nacen en la congregación con papás cristianos y en un ambiente así, ahorita les voy a explicar esto. Es importantísimo que el temor del Señor esté en nosotros, porque eso nos va a llevar al camino del amor de Dios. Y es muy importante. Le voy a dar unos ejemplos. Mire, yo creo que todos conocemos la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. ¿Sí conocen esa historia? Si no, hay la busca después, porque me voy a ir rápido porque es una reflexión y queremos al final orar, Felipe y yo. Pero Ananías y Zafira eran hombres que estuvieron en el inicio de la formación de los primeros cristianos, en el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarles, ¿amaban a Dios Ananías y Zafira? Seguramente. ¿Qué hicieron o por qué se recuerda la escritura? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos dieron una gran ofrenda, un gran donativo. Dice que en ese tiempo vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles. Solamente menciona de dos, de Bernabé y de ellos. Yo creo que era algo muy grande que estaban dando. Yo creo que fueron generosos. Ananías y Zafira amaban a Dios, pero escuchen, no tenían temor a Dios. ¿Sí? Creyeron que no pasaría nada si decían una mentira. ¿Sí? En cuanto a ese precio de su heredad, yo digo, bueno, de todos modos ellos iban a dar una gran ofrenda para Dios, o sea, era para Dios. O sea, no había problema. Pues ¿cómo si va a ser para Dios? Voy a dar mucho. Pero yo creo que el temor a Dios se ha diluido ahora, en estos últimos tiempos. Y por eso yo quiero enfatizar eso. Porque a veces creemos que no pasa nada. Ellos creyeron que no pasaba nada. Y yo creo que está escrito para que nosotros recordemos que sí pasa. ¿Sí? Es tan peligroso. De repente cae muerto el esposo. Y yo me imagino que ellos habían dicho, no sé, pongamos un ejemplo, ¿no? No sé, en 100,000, por decir algo. Pero resulta que cuando iban a vender, bueno, millones, pero no quiero exagerar, ¿verdad? Y de repente cuando van a venderlo, porque ellos habían dicho, lo vamos a dar todo, pues se dieron cuenta que era 150, no era 100. Y dijo, pues dijimos 100, pues damos los 100 y los 50 nos quedamos con él, no hay problema. ¿Verdad que no parece malo? Pues van a dar los 100 que dijeron. Pero como habían dicho que era todo, ese era el problema. Y cuando son confrontados, el Espíritu Santo a través del apóstol le dice, pues era tuyo, ¿cuál problema? Hubieras dicho, pues no, siempre no, nomás voy a dar esto, ¿verdad? Pues ¿cuál problema? Pero ellos minimizaron esa cosita tan pequeña. Y cuando cae muerto el esposo, dice la escritura que vino temor sobre todos los que oyeron lo que estaba pasando. Y de repente viene la esposa y le da la oportunidad de salvarse, de escoger el temor a Dios. Y más bien escoge la unión con el esposo, ¿verdad? Ahí muy unidos para lo malo. Y cuando muere la esposa, porque cae muerta, vino gran temor, no solamente a los que oyeron, sino a la iglesia. ¿Sí? Dice en el versículo 11 de ahí de Hechos 5, vino gran temor a la iglesia y sobre todos los que oyeron este hecho. Yo quiero decirles, familia, ellos estaban en el lugar correcto. El poder del Espíritu estaba manifestado a todo lo que daba y no eligieron el temor a Dios, no perseveraron en el temor de Dios y llegó la consecuencia. La escritura define
tiene muchas definiciones en cuanto a, para que nos quede claro la explicación de lo que es el temor a Dios. Dice la Escritura en Proverbios 8:13, dice: el temor del Señor es, y nos lo define sencillito, aborrecer el mal, ¿sí? Y nos dice qué es el mal. Dice: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. O sea, el Señor aborrece eso, punto. Y yo digo, bueno, si Dios aborrece eso, pues yo también. Eso es elegir el temor a Dios. Si Él no le gusta eso, a mí tampoco. Si Él lo aborrece, si el tener soberbia es algo que aborrece mi Dios, si actuar con arrogancia, si transitar por el mal camino, el tener una boca perversa la aborrece el Señor, pues yo también lo voy a aborrecer definitivamente. Ahora, uno dice, bueno, me está quedando un poquito más claro, pero la Biblia dice que el temor al Señor es algo que debemos enseñar y debemos transmitir. ¿Sí? No es algo que se experimenta como el amor a Dios. El amor a Dios no lo puedes enseñar, y si lo enseñas no se entiende hasta que lo vives. ¿Sí? Pero el temor a Dios sí se puede enseñar, ¿cómo ve? Y yo le doy tantas gracias a Dios porque especialmente mi mamá me decía: acuérdate que Dios te ve. Y yo, ya. Y no podía hacer nada a gusto porque Dios me ve. Pero es cierto, eso me ayudó para después encontrarme con el amor de Dios y disfrutarlo. ¿Sí? Es algo que se debe enseñar. Hoy en día no decimos nada. ¿Sí? No es amenaza, es verdad. Dice el Salmo 34, en los versículos 11 al 14, dice: vengan hijos y escuchen, el temor del Señor les voy a enseñar. O sea, es algo que se debe enseñar. ¿Sí? Y debemos enseñarlo bien, como está en la Escritura. Y empieza a hacer algunas preguntas. Dice: ¿quién es la persona, el hombre, la mujer, la señorita, el joven que desea vida? Ah, pues todos, o sea, así fácil, nos la ponen muy fácil. ¿Quién es la persona que desea muchos días para ver el bien? No solamente vida, sino que le vaya bien. No, pues todos. Entonces dice: ay, te voy a enseñar el temor del Señor. Guarda tu lengua del mal, cállate. No estés hablando lo que no. Como que tengo ganas de comunicar esto. Guarda tus labios de hablar engaño. Es que aquel me hizo, entonces yo voy a echar una mentira o algo que le duela. Guarda tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. ¿Sí? No está hablando de que hagas el mal, dice que te apartes, que no estés ni cerca. Punto. Y haz el bien. Busca la paz. ¿Sí? Y cuando ya sepas que está, síguela. ¿Sí? Hay que buscarla, porque a veces no se da. La buscas, la encuentras, haces lo que tienes que hacer y perseveras en eso. ¿Puedes darle gracias al Señor por eso? Dile: sí, Señor, voy a hacerlo. Y la palabra de Dios para todos, una versión, dice: vengan hijos míos y escúchenme, que les voy a enseñar a respetar al Señor. ¿Sí? El que ame la vida y desee ver días felices, pues aléjese de los planes perversos, evite decir mentiras, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y no descanse hasta conseguirla. No, pues eso es. El temor a Dios se enseña. Recuérdelo, el amor de Dios se experimenta, se disfruta. Y la falta de temor a Dios nos hace abusar de otros. Tú dices: ¿por qué quiero amolar al otro? ¿Te falta temor a Dios? ¿Por qué la gente es así? Porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué hay cristianos abusivos? Porque no tienen temor a Dios. Así de fácil. La falta de temor a Dios nos hace abusar de otros, sacar provecho. Pues es que se dejó.
Me lo pusieron ahí. ¿Cómo que te lo pusieron? Nuestra sociedad abunda de esto, ¿sí? Dice la Escritura en el segundo libro de las Crónicas 19:7, dice: sea pues con ustedes el temor del Señor. Así, mira lo que haces, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, ¿sí? Si el temor de Dios es contigo, fíjate bien cómo actúas, fíjate bien cómo te comportas con los demás. Con Dios no hay injusticias. Tú no puedes ser injusto aunque otros lo sean contigo. No puedes hacer acepción de personas. Dice la carta de Santiago que el hacer acepción de personas es pecado. El que tú trates a una persona diferente a otra solamente porque a ti no te cae bien es pecado. Dice que con el Señor no hay acepción de personas ni admisión de cohecho. No hay mordida, no hay fraude con el Señor. Dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente: teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. No importa si eres abogado. Les voy a dar un ejemplo de Nehemías. El libro de Nehemías y de Esdras son impresionantes en cuanto a la restauración. Y pues sabemos quién era Nehemías. Nehemías era un hombre que pues estaba cómodo, no estaba en el lugar pues ahora sí que de problemas. Su país pues estaba en problemas, pero él estaba en Susa, en una capital allá con el rey, trabajando junto al rey. Pero cuando él tiene el informe de cómo están sufriendo por allá, tiene una reacción impresionante. Y él ora y habla con su autoridad y total, la historia es así bien emocionante como para una película. Es enviado y mire lo que él dice ahí en Nehemías, en este libro, capítulo 5, versículo 15. Dice así: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, o sea, ya había habido intentos, dice, abrumaron al pueblo, el pueblo que estaba sufriendo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, o sea, 40 monedas de plata al día. Sí, y era el pueblo que estaba sufriendo, que iban a ayudar. Dice, y aún sus criados, los criados de los gobernantes que iban a ayudar, se enseñoreaban del pueblo. Yo no sé si se parece a algo esto. Dice, escuche lo que hizo Nehemías: pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Aunque él podía haberlo hecho, él no hizo así. Él vio qué estaban haciendo y dijo: yo no voy a ser como ellos, porque yo tengo el temor de Dios. Vea cómo el temor de Dios nos detiene de sacar provecho, de abusar de otros. Hacemos lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. El temor del Señor es respetar, así lo marca una traducción, y creo que es una definición maravillosa. Es respetar a Dios, lo que Él ha dicho, es honrar a Dios, todo lo que le dé honra a Él, es obedecer todo lo que Él ha dicho. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hemos elegido el temor de Dios? Cuando comenzamos a perseverar en el temor del Señor, cuando empezamos a aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Dice Proverbios 10:27: el temor del Señor hace que tus días sean aumentados, mas los años de aquellos que no, de los impíos, de los insensatos, son cortos, son acortados. Dice una traducción, le voy a dar otro versículo, ahora 14, 26 y 27 del libro de los Proverbios, en una traducción, se lo voy a dar primero en Reina Valera. Dice: el que obedece o el que honra a Dios, el que teme a Dios, ya tiene un poderoso protector para él.
y para sus hijos. Yo quiero que vea las bendiciones de tener temor a Dios. Hay un poderoso protector para ti y para tus hijos, aun cuando tus hijos no anden bien. ¿Cómo ve? Dice que los hijos tendrán esperanza. O sea, esto a mí, o sea, me impresiona cómo la Biblia no solamente nos da a nosotros, sino a otros, a los que están a nuestro alrededor, simplemente por elegir el temor de Dios y perseverar en él. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9, 31. Dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Fíjese bien, así eran edificadas. Yo digo, Señor, ¿cómo estamos edificando hoy? Porque hoy edificamos hablando de lo que enseñamos en nuestras congregaciones. Hay muchas cosas que decimos, pero no enfatizamos tanto esta parte que es tan importante, porque dice que las iglesias tenían paz y eran edificadas en la práctica, en el andar, en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿No le gusta esto? Imagínese las congregaciones así, creciendo y fortalecidas por el Espíritu Santo, porque han sido edificadas en el andar, en la práctica, en el temor del Señor. Mire, yo pensando en esto, hay un versículo que yo me sé, pero a la mitad me lo sabía. Y nosotros lo poníamos en práctica mucho en la consejería, en el trato con otros, ¿verdad? En lo práctico, como es Proverbios 16, 6. Que dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y yo creo esto: cuando alguien ha hecho algo incorrecto, o sea, llamado pecado, una falta a Dios, dice que es con misericordia. O sea, la misericordia siempre habla del amor, y como dice las cartas de Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado a hacer lo mismo. Esa misericordia y verdad. O sea, no vas a tapar la cosa, va a ser la verdad en amor, como la Escritura lo dice. Son dos cosas que hay que hacer cuando se trata de corregir el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero me faltaba la otra parte. Dice, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Por qué otra vez cae la persona en lo mismo? Porque nos falta cerrar con esto. O sea, sí corregimos con misericordia y con verdad, pero tenemos que animarle a que elija el temor de Dios, que persevere en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que se aparte del mal, no vuelva a caer en lo mismo. Entonces, tenemos que encerrar estas tres cosas para que sea efectivo. Yo digo, ¿qué efectivo es esto en cuanto a la corrección unos a otros? ¿Verdad? En cuanto a mi propia corrección, para que haya un crecimiento y un fortalecimiento en nuestras familias. Porque sí corregimos muchas cosas, pero no enseñamos a decidir por el temor al Señor. Ahora, cuando haces lo que Él dice, aunque no entiendas, así de plano, o no veas a veces el beneficio aparente, siempre saldrás con recompensa y será grande, de verdad. A veces uno hace las cosas sin saber y las está haciendo bien, porque la naturaleza de Dios es recompensarnos. Y yo le voy a dar esto, que es impresionante. Proverbios 22, 4 me impresiona, porque dice riquezas, honra y vida. O sea, tres cosas que se requieren aquí en la tierra. Aquí necesitamos lana, necesitamos respeto y necesitamos vida. Si no, ¿para qué quieres la lana? ¿Sí? Necesitamos todo. Hay gente que tiene mucha riqueza pero no tiene respeto o no tiene vida. Hay gente que tiene vida pero no tiene lana, tiene ganas de hacer esto y lo otro, pero no tiene. Y hay quien tiene mala fama que no puede salir ni a la esquina. Entonces necesitamos la combinación de estas tres. Pero esto no es algo que yo pido, es algo que se me da como recompensa de hacer algo. Riqueza, honra y vida son la remuneración, la recompensa de la humildad y del temor del Señor.
La combinación de un cristiano con estas dos cositas, que tiene humildad, que reconoce cuando se equivoca, pero que elige el temor al Señor, vivir así, persevera en esto, aborrece lo que está mal, ama lo que está bien, ¿sí? Que lo enseña, que lo vive. La recompensa es riquezas, honra y vida. ¿A alguien le gusta esta recompensa? Dele gloria al Señor. Riquezas, honra y vida. Y yo les digo, yo no voy a tantos lugares como Felipe, pero me doy cuenta de tanta gente, tanta cantidad de personas que de repente llegan, pues quieren del Señor, pero no se afianzan. Y yo digo, Señor, no hay un compromiso, ¿verdad? O sea, es muy superficial. Yo creo que todos seguramente tienen un deseo de amar, de buscar al Señor, de continuar, pero solamente tienen eso, esa parte, y es muy frágil. Necesitamos la otra parte que haga el peso, porque tienen el deseo y la intención, pero no es suficiente. Necesitamos cargar en esta parte la verdad de la palabra. Y la persona que tiene el temor al Señor, le quiero decir esto: no abandonará al Señor jamás, jamás. Pero es algo que tenemos que enseñar, es algo que tú tienes que decidir. O sea, yo no quiero abandonar al Señor jamás, pero el que yo no quiera no significa que no pueda venir. Por eso yo tengo que asegurarme. Y una manera de asegurarme es que yo elija el temor de Dios. Eso sí me va a asegurar. ¿Sí? Recuérdelo. La persona que tiene el temor del Señor no abandonará al Señor. La falta del temor al Señor nos hace fácilmente abandonarle. Y tal vez tú digas, ¿no? Es que los que se alejan del Señor, pues es que nunca lo amaron. No, sí lo amaban. Bueno, es que nunca fueron verdaderos hijos, ¿verdad? De Dios. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Solamente Dios conoce el corazón. Pero considerando lo que la Escritura dice, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en los postreros días muchos se van a alejar de la fe, van a apostatar y van a dejar lo que una vez tuvieron. Eso significa la apostasía, que tú lo tuviste y lo dejaste. Tú lo dejaste. ¿Pero por qué lo va a dejar? Porque la Biblia nos enseña a aprender a ser fieles hasta el final, no a la mitad ni al comienzo. Tenemos que ser fieles hasta el final. Yo tengo que hacer algo ahorita que me asegure mi final bien. Y para yo asegurarme de un final feliz, no solamente se trata de crecer en el amor de Dios, yo crecer, porque Él no me puede amar más de lo que ya me ha amado, pero yo sí puedo amarle cada vez más. Pero también puedo asegurarme de terminar bien esta carrera al elegir yo por el temor a Dios. Entonces, queremos ser fieles hasta el final. Vamos a cuidar lo que hemos recibido, como dice la Escritura, con temor y temblor. Habla de cuidar. La Escritura dice que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Tú no puedes borrar algo que nunca se escribió. Dice el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 9, que alguien dijo que el Salmo 19 era un resumen, mini resumen del Salmo 119, y yo creo que sí es cierto, porque habla de la palabra, de la ley. Salmos 19:9 dice: el temor del Señor es limpio. ¿Sí? Así es. ¿Qué? Que permanece para siempre. Así que si tú tienes el temor del Señor, ¿qué? Vas a permanecer para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. El temor del Señor es limpio, es puro, ¿sí?
y nos hace permanecer. Usted puede aprender esto. Es de donde yo puedo entender lo siguiente, porque hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Cuando yo empecé a meditar sobre el temor del Señor, donde quiera me lo encuentro ahora, me aparece en toda la Biblia, los Salmos, en Éxodo, en Génesis. Digo, wow, tanto temor del Señor, está por todos lados. Dice que el pueblo de Israel anduvo en el desierto no solamente para probar el corazón, sino para que aprendieran a temer a Dios. O sea, tú lo vas a encontrar ligado a muchísimo. O sea, está por todos lados. Y es donde yo puedo entender que Adán y Eva no tuvieron temor de Dios. Ellos tuvieron miedo por el pecado. Se andaban escondiendo, ¿se acuerdan? Pero no tuvieron temor de Dios, porque si no hubieran permanecido ahí siempre. El temor, la falta de temor a Dios los hizo perder lo que tenían, porque ya lo tenían. Pero ahora nosotros, teniendo la verdad revelada en la Escritura, pues ya la tenemos más fácil, nomás es elegir, perseverar. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Yo digo, Dios mío, la tenemos más fácil que ellos. Yo creo que ellos amaban a Dios y disfrutaban a Dios porque lo tenían ahí todos los días, platicaban con Él, caminaban con Él, pero no pudieron permanecer. Y ahí le va, ¿verdad? Uno de los ejemplos más tremendos. La Escritura habla en Isaías y habla en Ezequiel acerca de Luzbel, de ese ángel querubín protector de la gloria de Dios. Si alguien estuvo cerca de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, fue ese ángel, ¿sí? Tan cerca que era el protector. Sí, cerca. ¿Y qué le pasó? ¿Se acuerda? Se convirtió en Satanás, cayó. Y yo digo, si alguien había experimentado la presencia de Dios, era él. Si alguien tuvo permiso de estar tan cerca de Dios, fue él. Pero no tuvo temor de Dios. Y es ahí donde yo digo, las experiencias que tenemos con Dios, con el Espíritu Santo, cuando nuestras emociones se fusionan con todo lo que hace Dios y le expresamos y sentimos, y los milagros y las manifestaciones son maravillosas, pero si no van acompañadas de temor a Dios, no me ayudarán a permanecer hasta el fin. Él no pudo permanecer cerca del Señor todo el tiempo. Y tú vas a encontrar muchos ejemplos más. Es mi deseo con esta meditación que tú y yo aprendamos a desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, porque yo quiero estar por la eternidad con Él, ¿verdad? Y dice Proverbios 19:23: el temor del Señor es para vida, y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. Fíjate bien, no con afán, no con ansiedad, con reposo. Es muy diferente el reposo al descanso. El temor del Señor es para vida, y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Felipe nos hablaba que al contrario, somos visitados por las bendiciones de Dios, ¿sí? Y se lo voy a leer en esta versión, en la palabra de Dios para todos. Dice: respetar al Señor, honrar al Señor, todo lo que ya vimos, conduce a la vida. Y vea, uno se siente contento y no se preocupa por nada. Qué bonito, ¿verdad? Es para vida. Y cuando el temor del Señor está en tu corazón, vas a experimentar algo acá adentro. Te vas a sentir contento y no te vas a preocupar por nada.
Dice la Escritura que el que camina en integridad camina confiado. Como dicen, pues que me esculquen, que vean, no hay problema, ¿sí? O sea, vivimos en paz, ¿sí? Dios nos conoce, nos hace ser personas transparentes, sin nada que ocultar, vivir tranquilas en medio de tanta cosa que hay. Por eso nos urge, familia, aprender el temor del Señor, elegir, perseverar, poder transmitirlo. Y esta es tu decisión esta noche. Así como tomaste una decisión de recibir a Jesús en tu corazón y hacerlo Señor, ahora este es un paso de madurez. Aprender a tomar una sana y buena decisión. Yo elijo el temor a Dios. Y un día yo estaba en la noche ya para dormirme y se me vino algo así. A mí se me vienen cosas raras de repente. Y escribo de repente. Y yo escribí esto: el temor de Dios me quita el temor al hombre. Y cuando tengo temor al hombre es porque no he conocido el temor a Dios. Tú tienes que aprender que si tú tienes el temor a Dios, no le tienes temor a los hombres. ¿Por qué? Porque primero tengo temor a Dios. Pero hay mucha gente que tiene temor al que dirán, a lo que hagan. Es que me van a decir. No, es primero el temor a Dios, no a los hombres. ¿Sí? Ten temor de Dios y todo lo demás queda en segundo lugar. ¿Sí? Elige el temor a Dios.